Los territorios poseen una fuerza propia, y esa fuerza se activa cuando cada ser humano reconoce su capacidad como agente de transformación territorial. La reevolución de la conciencia nos invita a reconocer que regenerar territorios es un acto profundo de creatividad, que trasciende la técnica para convertirse en conciencia aplicada a los espacios que habitamos. Carlos Eduardo Correa, líder en sostenibilidad con más de 20 años de experiencia y reevolucionario del territorio, encarna una transformación que va más allá de la gestión pública tradicional. Su trayectoria como exalcalde de Montería y exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia revela una reevolución consciente que conectó la creatividad territorial con la regeneración ecosistémica. Como reevolucionario del territorio y Senior Fellow in Conservation Internacional, Carlos Eduardo ha demostrado que la verdadera transformación territorial surge cuando los líderes expanden su conciencia, para facilitar procesos donde las comunidades se reconocen como co-creadoras de sus propios futuros. Su trabajo con el concepto de biodiversidades y el liderazgo en la creación de una política pública que transformó múltiples territorios colombianos posiciona su experiencia como testimonio viviente de creatividad regenerativa. Su liderazgo en el River City Global Forum y el reconocimiento como uno de los 100 latinos más comprometidos con la acción climática demuestran cómo la creatividad puede escalar desde lo local hacia el impacto global, manteniendo la naturaleza y las personas como centro de toda transformación. Esta es una invitación a reconocer los territorios como ecosistemas con alma propia. Prepárate para recrear tu comprensión de la materia viva sobre liderazgo territorial como creatividad regenerativa. Ábrete a resignificar la relación entre conciencia individual y transformación colectiva de los espacios que habitamos. Soy Carlos Eduardo Correa, exalcalde de Montería en el periodo 2012-2015 y exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia hasta el año 2022. Actualmente trabajo en temas de sostenibilidad, de medio ambiente, de cambio climático y biodiversidad con diferentes organismos internacionales y siempre pensando en los territorios, siempre pensando en la gente. La naturaleza y la gente siempre tienen que estar unidas. Un saludo muy especial a todos los revolucionarios del territorio. Y nuestra charla de hoy se titula Devolviéndole el alma a los territorios, la creatividad como motor de la humanidad. Hoy quisiera enfocar esta charla muchísimo en la experiencia, ir dándoles algunos conceptos técnicos, pero al mismo tiempo cómo inició esta historia y cómo llegamos a trabajar con diferentes revolucionarios del territorio para poder tener los resultados que esperábamos. Y todo comenzó en el año 2011, cuando apenas estaba comenzando mi campaña a la alcaldía de Montería. Recuerdo perfectamente que caminando las calles de mi ciudad, aprendiendo, conociendo, entrando a los hogares, comencé a entender realmente cuál era el ADN de la ciudad, qué le preocupaba, más allá de hacer promesas políticas, de prometer obras, de prometer calles, de prometer parques, era un poco entender realmente cómo podía cohesionar el territorio, cohesionar a la gente y hacerlos que se sintieran con un sentido de pertenencia supremamente potente para que pudieran seguir construyendo ciudad a futuro. Y en la medida en que recorría la ciudad, hace un clic, una gran idea y un sentimiento. Montería es una ciudad de alrededor de 550.000 habitantes y está dividida en dos márgenes porque es atravesada por un río, el río Sinú. Y el río Sinú la divide en la margen occidental y en la margen oriental, que allá coloquialmente se conoce como la margen izquierda y la margen derecha de la ciudad. La margen derecha tiene hoy el 70% de la población de la ciudad y la margen izquierda el 30%. Y siempre fue la margen más olvidada. Por supuesto, ese 70% donde está la mayoría de la población era donde había saneamiento básico, acueducto, alcantarillado,
era la sede principal de la alcaldía, el Palacio Municipal, y donde estaban casi todos los servicios en ese momento. No todos al 100% cubiertos, pero ese era el margen que más estaba beneficiada. Y el 30% de la ciudad, del otro lado del río, no tenía saneamiento básico, no tenía acueducto al 100%, no tenía parques, no tenía vías pavimentadas, no tenía servicios institucionales. ¿Qué quiere decir eso? Que no había una notaría, que no había registraduría, que no había una sede bancaria, que no había atención de la alcaldía. Y esto lo refiero porque cuando llego en medio de esa campaña a la margen izquierda de la ciudad, me encuentro un rechazo absoluto por los políticos. No querían que nadie fuera porque habían incumplido a lo largo de la historia todas las promesas y se sentían olvidados. Así que la principal tarea que tuve en ese momento fue que me aceptaran, que me dejaran caminar, que me dejaran reunirme con la gente y poco a poco generando confianza, que creo que es uno de los principales puntos de los que vamos a hablar hoy, generación de confianza. Con la gente comenzamos a trabajar y a escuchar, a entender qué era lo que había venido pasando luego de tantos años y cómo podíamos cohesionar toda la ciudad y el territorio alrededor de una sola montería. Y ahí me di cuenta de algo, que creo que ha sido la inspiración para poder revolucionar territorios, para poder hacer una revolución con la gente, para poder ser creativo, innovador, y no solamente desde el equipo de ese momento de la alcaldía, sino desde la comunidad, desde la sociedad civil, construir desde abajo hacia arriba para poder llevar ese sueño adelante. Y pues imagínense que la gran división que había en ese momento era el río. Y en medio de la búsqueda de ese elemento que pudiera cohesionar a la ciudad, ahí lo encontramos, el río Sinú. El río era el que dividía la ciudad y ahí nos propusimos de meta unir a la ciudad alrededor de un elemento potente, transformador y sostenible que pudiera generar desarrollo en todas las zonas del territorio, en todos los barrios, más de 200 barrios que tiene la ciudad y también en las zonas rurales. Entonces ese río Sinú, que anteriormente era una amenaza, inundaciones, cuando llovía fuertemente se inundaban alrededor todos los barrios, todos los corregimientos. Ese río era el que nos iba a comenzar a cohesionar y a unir alrededor de ese propósito colectivo. Porque segundo, no hay nada más poderoso que un propósito colectivo. Así que en medio de la campaña logramos organizar un plan de cara a la gente con el río en el centro y por supuesto con un plan de desarrollo puntual para ese lado donde había el 30% de la comunidad. Y ahí comenzamos a construir nuestro programa de gobierno. De ese lado, por ejemplo, que era la zona donde había un movimiento que se denominaba el movimiento separatista de la ciudad. ¿Qué quiere decir el movimiento separatista? No me dejaban entrar porque querían separarse de la ciudad y crear un nuevo municipio. Eso, creo que entenderán, es un poco difícil administrativamente en el marco de la ley, pero no imposible. Y la tarea en ese momento era cómo poder convencerlos con base en la confianza y en el sueño colectivo de que no hiciéramos eso, sino que nos uniéramos alrededor de ese elemento transformador. Pues así lo logramos y ese movimiento separatista comenzó a tener confianza. Así que la primera propuesta fue que íbamos a tener una sede de la alcaldía supremamente moderna, con registraduría, notaría, servicios institucionales, pero al mismo tiempo habría un desarrollo urbano que permitiera tener sector privado y todas las empresas de este lado de la ciudad. Y bueno, ahí comenzó la tarea de poder llegar a unas promesas que debíamos cumplir, promesas a toda la ciudad. Por ejemplo, hasta el momento solo teníamos el 48% de cobertura de alcantarillado municipal. Así que todas las aguas
servidas, agua negra, todo eso iba al río. Imagínense el daño ambiental. Por ejemplo, llegar al 100% de cobertura en acueducto. No tenía agua la ciudad 24/7 y no tenía cobertura del 100%. Entonces hay un primer reto que era poder llegar al 100% de alcantarillado, al 100% de agua y poder iniciar un plan masivo de pavimentación, que eso nos iba a permitir mejorar en el transporte público, toda la movilidad de la ciudad, mejorar la calidad de vida de la gente y mejoramiento urbano de los barrios, mejorar también todo el tema ambiental de salud pública. Imagínense que en ese momento las enfermedades de la piel eran enormes. Los niños en los barrios, precisamente por esas aguas, se enfermaban. Y miren cómo estamos relacionando directamente la cobertura de alcantarillado, la cobertura de agua al impacto social y al beneficio que pueda tener la gente, desde los niños, las mujeres, las personas de la tercera edad. Comenzaron a haber programas que salieron desde ahí, desde el territorio, desde abajo, desde la comunidad, como por ejemplo una gran villa olímpica que le diera escenarios deportivos a toda esa parte de la ciudad. Entonces, luego de esa idea, lo que hicimos fue crear un modelo para que en los próximos 20 años pudieran hacer alrededor de 3 grandes villas olímpicas para darle a la gente acceso al deporte y al espacio público. Recordando un poco, cuando estaba en la alcaldía, miraba y decía, bueno, pero ¿cuántas disciplinas deportivas tiene la ciudad de Montería? Pues imagínense que no tenía más de 4 disciplinas deportivas. O jugaba fútbol, o hacía boxeo, o jugaba softball, o jugaba béisbol. El resto de disciplinas estaban totalmente abandonadas. Entonces ahí surgen todas estas ideas de poder en el plan de desarrollo hacer que Montería doblara por lo menos su capacidad en espacios deportivos y además en disciplinas deportivas. Entonces esas villas fueron diseñadas precisamente para que los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos pudieran tener espacio público y comenzáramos un proceso de formación deportiva que permitiera tener campeones, que permitiera tener buenos deportistas preparados y dispuestos a poder participar en cualquier escenario internacional. Ahí, alrededor de ese río, se comienza a consolidar toda esta idea de revolución del territorio basado en el agua, en el río, en la sostenibilidad, en la biodiversidad. Y aquí fue cuando se inició esa gran unión de las dos márgenes. Una cohesión del territorio, una promesa cumplida con base en la confianza, y alrededor de todo esto se comenzaron a establecer muchísimos procesos que nos permitieron crear un plan de desarrollo, una idea clara para los próximos 20 años que se llamó Montería Sostenible y Competitiva al año 2030, con cara al río Sinú. Desde entonces, desde el año 2012 hasta hoy, en el año 2025, cada uno de los alcaldes, indistintamente de la corriente política, ha continuado con ese plan y por eso Montería hoy tiene el posicionamiento que tiene a nivel internacional en temas de sostenibilidad ambiental, social, urbana y fiscal. Hoy alrededor de todo este plan se construye un plan a futuro, pero lo más importante es que fue un plan a futuro soñado y creado por la misma comunidad. Es por eso que está tan afianzado en el territorio. Entonces, con base en, por supuesto, conocimiento técnico, formación de equipos desde la alcaldía de Montería, formación de equipos desde los diferentes gremios, las fundaciones, la academia, que ha sido tan importante para poder formar talento y que la ciudad no pierda el ADN y el conocimiento a futuro. Entonces, todo esto nos llevó a tener una ciudad de cara al río, que fue nuestro sueño en ese momento, devolverle el río a la ciudad y la ciudad a la gente. Resultados e indicadores: pobreza del 38% al 21% en 4 años. Tasa de desempleo del 13.8% al 7.2%
en 4 años, la más baja a nivel nacional en esos 4 años. 5.500 viviendas construidas y reubicación de todas esas márgenes y riberas del río en ese momento para poder seguir la construcción del gran parque lineal del Sinú, donde se reformó, se reubicó el mercado en una nueva plaza de mercado pública, se hizo la gran plazoleta cultural del Sinú de cara al río, donde hoy son todos los eventos nacionales, locales e internacionales. Se construyó el primer muelle turístico para pensar también en el desarrollo económico de la ciudad y en la promoción turística. Hoy más de 50 embarcaciones pasan por esta zona. Y todo esto, poco a poco, cultura, deporte, espacio público, ciclorrutas, nos fueron llevando a la construcción de una ciudad que me permitió luego, como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, crear política pública para que desde el gobierno nacional, desde el gobierno, pudiéramos iniciar transformación de ciudades. Y aquí nace el concepto de biodiversidades, que son las ciudades que ponen en el centro de su desarrollo la biodiversidad y la naturaleza. Y por supuesto siempre con impacto social y en la gente. Y desde ahí se crea el programa, más de 10 ciudades hacen parte del programa de biodiversidades y hoy vemos cómo la evolución de Montería ha venido avanzando rápidamente, pero también cómo en ese momento Barranquilla, que inició su parque lineal de ese gran malecón de Barranquilla, hoy miren que es el principal motor turístico casi que de Colombia en el día de hoy. Y luego en el año 2021 se inicia la Ciénaga de Mallorquín y Barranquilla comienza a entender esa visión de biodiversidad y de cómo el río Magdalena, cómo los manglares, cómo toda esa reserva que tenían ahí podía comenzar a ser el espacio público que integrara a todos los barranquilleros, pero también a todos los colombianos. Entonces, desde la política pública logramos traer esa experiencia de transformación local, de revolución local, a llevarla a diferentes territorios, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. En el año 2015 creamos el River City Global Forum, que fue el primer foro global de ciudades con río, donde más de 35 alcaldes de todo el mundo estuvieron contándonos las historias de cómo lograron que sus ciudades le dieran la cara al río, cómo devolverle el río a la ciudad y la ciudad a la gente. Así que todo esto nos lleva a pensar, a concluir que para transformar el territorio se necesitan varios elementos: confianza, inclusión de la gente y creatividad desde el territorio, fortalecimiento del talento local, capacidades técnicas, unión de esa triada que necesitamos: sector público, sector privado y academia. Datos. Lo que no se mide no existe y no lo puedo controlar. Así que una visión clara, con metas claras, con números claros y que todo el mundo pueda tener esa claridad de hacia dónde vamos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Un buen plan de desarrollo urbano, un plan ordenamiento territorial que nos permita también llevar a la ciudad a los próximos 20 años como debe ser y acorde a un sueño y a ese propósito colectivo. Y finalmente, siempre en el centro, la gente y la sostenibilidad. El agua, el recurso humano son muy importantes y esto tiene que estar definitivamente alineado hoy a las metas del país, a las metas que Colombia se ha hecho en el marco del Acuerdo de París, que nos dice que no podemos permitir que la temperatura del planeta supere los 2 grados antes de finalizar el siglo. Ahora, lo malo, ya superamos los 1.5 grados y vamos subiendo. Nuestra meta desde el territorio, desde las ciudades, es poder ayudar, ponernos creativos, poder hacer que esa creatividad nos permita tener mejor talento y poder revolucionar el territorio y ayudar a la humanidad. Y aquí hay un punto muy importante. Esas metas nos tienen que ayudar
a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo de conservar y proteger una de las cosas más preciadas que tiene nuestro país, la biodiversidad. El segundo país más megadiverso del planeta, y tenemos que conservarlo para dejarle a nuestros hijos un mejor planeta, un mejor espacio, muchísimo mejor del que nosotros recibimos hace muchísimos años. Así que alrededor de esta experiencia que he querido contarles hoy, creo que es la manera de cómo devolverle el alma a los territorios, de cómo hacer que la creatividad sea la transformación de la humanidad. Hoy, con nuevas tecnologías, con innovación, con preparación de talento, podemos lograrlo y el momento es ahora. Esta experiencia transformadora demuestra que la creatividad como motor territorial surge cuando los líderes abrazan la confianza como fundamento y la escucha consciente como metodología. La transformación de Montería, desde la división hacia la cohesión, demuestra que los territorios se reevolucionan cuando reconocemos los elementos naturales en ellos, no como obstáculos, sino como oportunidades de conexión consciente. La regeneración territorial surge cuando comprendemos que devolverle el alma a los espacios significa activar la creatividad de sus habitantes como fuerza colectiva de transformación. ¿Cómo revalorar la confianza y la escucha consciente, con metodologías que activan el potencial ilimitado de cada ser humano, en cada comunidad? Esta reevolución comienza cuando cada decisión territorial se toma desde la creatividad que honra la vida en todas sus manifestaciones. La visión territorial que el exministro Correa comparte es tu invitación a participar de la reevolución de la conciencia. Desde tu fuerza interna, puedes crear realidades donde la creatividad y la sostenibilidad coexisten. Cada decisión que tomes desde el reconocimiento de los territorios como ecosistemas vivos contribuye a materializar un otro mundo donde la transformación individual y colectiva fluyen en coherencia. La reevolución territorial ya está en marcha en tu conciencia expandida.